Ahora sí, chicos. Disculpen que no había comenzado con la grabación. Muy buenas noches a todos los participantes. Sabor con demanda le da la cordial bienvenida. Hoy continuamos con las exposiciones y tenemos el honor de presentar a la doctora Elvira Castillo Tequentey, quien nos tocará el tema sobre la patria potestad. Adelante, doctora, la escuchamos. ¿Se me escucha? Hola, buenas noches. Sí se le escucha bien, doctora. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia el día de hoy. Mi nombre es Elvira Castillo. Hoy les hablaré sobre un tema fundamental en el derecho de la familia, en la estructura de nuestra sociedad, que es la patria potestad. La patria potestad ha evolucionado a lo largo de la historia, desde su origen en el derecho romano hasta su concepción moderna. Como se puede apreciar en las imágenes, eh, en la Constitución moderna, basada en los derechos del niño. El derecho romano, en la antigua Roma, la patria potestad era un poder absoluto que tenía el pater familias sobre los hijos descendientes. Este poder incluía el derecho a decidir sobre la vida de los hijos y la muerte también de los hijos, propiedad sobre los bienes del hijo, poder vender a los hijos como esclavos o entregarlos en adopción. Con el paso del tiempo, el derecho romano introdujo limitaciones especialmente durante el imperio. ¿Cuándo se empezó a reconocer la protección de los hijos menores? En la Edad Media, durante la Iglesia Católica, un ratito por favor. ¿Se me puede ver? ¿Se me ve? Sí, doctora. Ah, ok. En la Edad Media, la Iglesia Católica influyó en la regulación de la patria potestad. Se empezó a reconocer ciertos derechos y deberes que tenían los padres, pero aún prevalecía la autoridad sobre los hijos. Algunas características se mantenía el poder del padre, pero con restricciones impuestas por la Iglesia. Se consideraba un deber moral de proteger y educar a los hijos con la fe cristiana. Se promovía el matrimonio como vía para regular la autoridad paterna. A siglos del siglo XIX, la patria potestad de los códigos civiles, con el surgimiento de los códigos civiles modernos, como el Código Napoleónico en el año 1804, la patria potestad comenzó a regularse legalmente. Sin embargo, seguía viéndose como un derecho del padre más que un deber hacia el hijo. El padre tenía poder sobre la educación, sobre el matrimonio, sobre los bienes del hijo, y aún la madre tenía un papel subordinado en el ejercicio de la patria potestad. La patria potestad podía extinguirse por emancipación o cuando éste cumpliese la mayoría de edad. Progresivamente, con las ideas liberales del siglo XIX, se empezó a reconocer la importancia de los derechos del menor, pero aún bajo control aún del padre. Es así que en el siglo XX, ¿no?, sobre la protección del niño y la equidad en la patria potestad, durante este siglo XX,
es la consolidación de los derechos humanos y de los derechos del niño. La patria potestad dejó de ser un poder absoluto del padre y se convirtió en una responsabilidad compartida entre madre y padre, entre los progenitores. En estos principales avances, la patria potestad se establece como un derecho y deber compartido entre el padre y la madre. También se prioriza el interés superior del niño, protegiéndolo de abusos o de negligencias. Se establecen causales de suspensión o pérdida de la patria potestad por maltrato o abandono del menor. Es así que la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989 refuerza el derecho de los niños a ser protegidos, priorizando su bienestar sobre los derechos de los padres. Para el siglo XXI, la patria potestad en la actualidad, hoy en día, es vista como una función de protección y cuidado del menor, y no como un poder absoluto de los padres. En estos, algunas características actuales, ¿no? Ambos padres ejercen en conjunto, con igualdad de derechos, ¿no? También prioriza el bienestar del niño sobre los derechos de los padres. Puede suspenderse o perderse si se incumple los deberes de los padres. En nuestro país, la patria potestad está regulada en el Código Civil y en el Código de los Niños y Adolescentes, estableciendo derechos y deberes claros para los padres y protegiendo siempre el interés superior del niño. Es así que la patria potestad ha evolucionado de un poder absoluto del padre en la antigua Roma a una función de protección del menor en la actualidad. Hoy es un objetivo de garantizar el desarrollo integral del niño, siempre priorizando sus derechos y bienestar. Es así que el artículo 74 al 80 nos habla sobre la patria potestad, ¿no? La patria potestad es un conjunto de derechos. En el artículo 74 nos dice que la patria potestad es un conjunto de derechos y deberes de los padres que tienen sobre sus hijos menores de edad para garantizar la protección y desarrollo y formación del menor. También el artículo 75 sobre el ejercicio que ambos padres ejercen sobre la patria potestad de manera conjunta. En caso de desacuerdo, solo el juez de familia podría decidir sobre la función del interés superior del menor. También en el artículo 76 nos habla sobre la administración de bienes que deben tener los padres, ¿no? Del menor en beneficio exclusivo de este, con la misma responsabilidad de sus propios bienes. También el artículo 77 sobre la responsabilidad de los padres hacia su menor hijo, ¿no? Si un menor causa a terceros negligencia o descuido, los padres serán responsables legalmente de esta acción. El artículo 78, ¿no? Sobre la patria potestad, también habla sobre el cuidado del menor, ya sea educación, salud, alimentación y la administración de sus bienes. Es así que el artículo 79, en el ejercicio de sus casos conflictos, si los padres no llegan a un acuerdo, como ya hemos mencionado, sobre asuntos importantes del hijo, solo un juez resolverá la situación priorizando el bienestar del menor. En el artículo 80 habla sobre la suspensión de patria potestad. La patria potestad puede suspenderse temporalmente por incapacidad del padre o de la madre, por declaración de ausencia y también por medida de protección judicial para el menor. La importancia de la patria potestad es una institución jurídica
de gran relevancia, ya que regula la relación entre los padres y los hijos, protegiendo así el interés superior del niño en un principio rector en todo asunto relacionado con menores. En una sociedad como la nuestra, donde la familia es el núcleo esencial, la patria potestad asegura no solo el bienestar integral en aspectos educativos, emocionales y morales, además fortalece el vínculo familiar, eh, promueve la responsabilidad parental y establece los límites dentro de los cuales los padres deben actuar. En cuanto al marco normativo, la patria potestad en nuestro país se regula en el Código Civil, específicamente en los artículos 418 y 439. Además, nuestra Constitución política protege la familia y los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Reforzando la importancia de la patria potestad, también debemos considerar los tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que subraya el rol fundamental de los padres y el deber del Estado de apoyarlos. También muchas personas se confunden la patria potestad y tenencia, ¿no? Muchas veces estos términos confunden por los mismos, y aquí las diferencias, ¿no? La patria potestad los ejercen los padres sobre los hijos. En cambio, la tenencia se otorga a un tutor cuando los padres no pueden ejercerla, ya sea por fallecimiento o por ausencia de estos, ¿no? También la patria potestad es un derecho y un deber natural de los padres. En cambio, la tutela, la custodia, es una responsabilidad asignada por el juez. La patria potestad no se puede transferir, no puede ser transferida, sino que en la tutela se puede designar a un tutor en un testamento o por una decisión judicial. La patria potestad se extingue cuando el hijo alcanza la mayoría de edad. En cambio, la tenencia es cuando cesa, cuando el menor cumple los 18 años o cuando los padres recuperan su capacidad de ejercer la patria potestad, ¿no? Si es que en un momento se les ha quitado, se los ha privado. Por ejemplo, un padre no puede tener la tenencia del hijo, es decir, el hijo vive con la madre, pero aún así conserva la patria potestad y tiene el derecho y el deber de participar en su educación y tomar decisiones importantes y también administrar sus bienes. Algunas características esenciales para patria potestad. Se ha mencionado que la patria potestad es intransferible, ¿no? No se puede ceder a otra persona. O sea, cojo a mi menor hijo y le doy a otra persona a través de un contrato o un acuerdo privado. No, eso no puede suceder, no es intransferible. Solo el juez puede atribuir a otra persona en caso de tutela. La patria potestad es irrenunciable. Los padres no pueden renunciar a la patria potestad voluntariamente. Aún así no convivan con el hijo, ¿no? Siguen teniendo responsabilidades legales sobre él. Es así que de orden público quiere decir que es una institución regulada por el Estado, por lo que cualquier acción que afecte a la patria potestad debe ser evaluada por el juez. La patria potestad es más que un conjunto de derechos, es una responsabilidad que busca garantizar el bienestar del niño o adolescente. Es importante diferenciar la tenencia y recordar
que su ejercicio está regulado para proteger siempre el interior superior del niño. Algunas sanciones por incumplimiento de deberes. Los padres muchas veces incumplen sus obligaciones. Pueden enfrentar acciones legales. Por ejemplo, ¿cuáles son lo más recurrente al incumplimiento de estos padres? Uno es el abandono del hijo. Al abandonar al menor puede llevar a la pérdida de la patria potestad. También la negligencia en la crianza o en la educación puede derivar en una intervención del Estado. El Estado puede intervenir a favor del menor. No pagar la pensión de alimentos puede generar un proceso judicial y esta persona podría ir hasta prisión. La mala administración de bienes puede interponer sanciones y exigir indemnización al hijo cuando sea mayor. El Código Penal, en el artículo 149, dice lo siguiente: el padre o la madre que incumple el pago de alimentos puede ser sancionado con pena privativa de libertad hasta por 3 años. Muchas veces se da suspensión o pérdida de la patria potestad. Algunas causales de suspensión a la patria potestad. La suspensión puede ser temporal y se aplica cuando los padres no pueden ejercer la patria potestad por circunstancias excepcionales. En el artículo, en el Código Civil, en el artículo 435, la patria potestad se suspende, perdón, cuando los padres están impedidos temporalmente de ejercer por una causa justificada. Algunas causales de suspensión puede ser por incapacidad temporal de los padres, ya que sea que esta persona sufra de una enfermedad mental que le impida el cuidado del hijo. La otra ausencia declarada judicialmente. Esta ausencia se podría dar si un padre desaparece y no se sabe de su paradero. Condena penal por pena privativa de libertad, dependiendo del delito y la pena interpuesta. Medida judicial de protección del menor. Cuando existe violencia familiar que justifique una separación temporal. Un ejemplo, si un padre sufre enfermedad mental grave y no puede cuidar a su menor hijo, un juez puede suspender temporalmente su patria potestad y asignar a un tutor mientras esta persona se recupera. Algunas causales de pérdida definitiva de la patria potestad. Cuando un padre o una madre puede perder definitivamente a la patria potestad. La pérdida es permanente y ocurre cuando los padres han cometido actos graves contra el bienestar del menor. En el artículo 448 del Código Civil, la patria potestad se pierde por actos que atenten contra la seguridad, la moral o el bienestar del menor. Algunas causales de pérdida definitiva puede ser por maltrato o violencia contra el hijo, ¿no? Ya sea por golpes, abusos físicos, psicológicos graves. Otra causal para la pérdida definitiva puede ser el abandono del menor, no proporcionar alimentos, educación o cuidados básicos. Si esta persona tiene sentencia penal grave por condena de delitos contra la vida y la integridad o libertad del hijo. Corrupción o explotación del menor. Obligar a un hijo a delinquir
o a explotarlo laboralmente también son causales de pérdida. Por ejemplo, si un padre golpea constantemente a su hijo y se demuestra el maltrato, un juez puede retirarle la patria potestad de manera definitiva. ¿Cómo debo proceder judicialmente para la suspensión o pérdida? Tiene 3 etapas, hasta 4. Lo primero que se debería hacer es hacer una demanda ante el juez de familia. Puede presentar el otro padre o el Ministerio Público o un familiar cercano, adjuntando pruebas, testimonios, informes psicológicos, denuncias, etcétera, todas las pruebas que sean necesarias. Ante esta demanda, se evaluará el caso. El juez escucha a ambas partes y analiza las pruebas. Puede ordenar medidas de protección para el menor mientras se resuelve el caso. Luego, se da una sentencia. Si se prueba la causal, el juez declara la suspensión o la pérdida. Si no hay suficientes pruebas, el padre mantiene la patria potestad. Luego se da la ejecución de la sentencia. Si se pierde la patria potestad, el juez determina quién ejercerá la tutela del menor. Un caso práctico: si un padre abandona a su hijo y no cumple con la pensión de alimentos, el otro progenitor puede solicitar la pérdida de la patria potestad con pruebas de incumplimiento. Consecuencias legales y la posibilidad de la restitución. El padre pierde todos los derechos sobre el hijo. No puede tomar decisiones legales por él. No tiene derecho a administrar sus bienes. El menor puede ser entregado a otro familiar o al Estado para su protección. Después de todo este suceso, ¿se podría recuperar la patria potestad? La suspensión puede ser levantada si desaparece la causa. La pérdida definitiva en algunos casos puede ser revisada por el juez. Un ratito, por favor. Se apaga la luz. Bien. Como retomando, ¿no? ¿Se podría recuperar la patria potestad? La suspensión puede ser evaluada, ¿no? Puede ser levantada si desaparece la causa. Ah, un ratito. Ya, mi amor, gracias. Gracias, papá. Espérame en la sala, por favor. Sí, estoy ocupada. Es cuando se vive en familias. La pérdida definitiva en algunos casos puede ser revisada si el juez considera que el padre ha cambiado o ya no representa algún peligro para el menor. ¿Mm? Si un padre pierde la patria potestad por abandono, pero años después demuestra, es lo que muchos de algunas personas quisieran o quisiéramos, demuestra pruebas que ha cambiado, el juez puede evaluar su restitución, ¿no? Bueno, la patria potestad no es un derecho absoluto, sino un deber a favor del menor. Si un padre incumple con sus responsabilidades o pone en riesgo la integridad del niño, puede ser suspendido, como ya hemos mencionado, o perderlo de forma definitiva. Estas medidas buscan proteger el bienestar del niño, garantizando que crezca en un ambiente seguro y adecuado. Es así que la patria potestad, como ya hemos mencionado nuevamente, vendría a ser que es un conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre los hijos menores de edad.
con el objetivo de garantizar su bienestar y educación y desarrollo integral, ¿no? Los padres lo ejercen. Estas personas tienen que ser padres biológicos o adoptivos, generalmente de manera conjunta, salvo en casos especiales como la separación o fallecimiento o incapacidad de uno de estos padres. Derechos y deberes de los padres. Incluye la crianza, la educación, la alimentación, la representación legal, la administración de sus bienes del menor. Así, su incumplimiento puede generar sanciones legales si es que no se cumplieran estos derechos y deberes de los padres. La suspensión y pérdida. Se puede suspender temporalmente por incapacidad o ausencia del progenitor. La pérdida definitiva ocurre en casos de maltrato, abandono o delitos graves, como ya hemos mencionado. Suspensión o pérdida se determina ante un proceso judicial en el cual se evalúa pruebas y se prioriza el interés del menor. Es así que les invito a reflexionar sobre la importancia del interés superior del niño. En nuestro país, los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que todas las decisiones relacionadas con menores deben ser, se deben priorizar su bienestar y desarrollo. ¿Por qué es importante la patria potestad? ¿Por qué? Porque protege a los niños de situaciones de riesgo o abuso, garantiza su derecho a la familia y educación y cuidado adecuado. Asegura que las decisiones judiciales y familiares se enfoquen en su bienestar, no en los conflictos entre padres. Si un padre no cumple con su deber de alimentación, no solo afecta la relación con el hijo, sino que se vulnera el derecho básico a una vida digna. La patria potestad no es un privilegio. Recuerden, la patria potestad no es un privilegio, sino una gran responsabilidad de esas personas, ¿no? Es así que llegamos a una conclusión que la patria potestad es una figura jurídica fundamental que protege a los menores, regula la relación de padres e hijos. Más allá de los derechos que otorga, implica deberes que deben cumplirse con responsabilidad, siempre priorizando el bienestar del niño. Espero que se les haya quedado claro. Sería eso todo. Muchas gracias por su atención. Amiga, ¿estás ahí? Sí, amiga. Ah, sí, quería hacer un pequeño aporte, doctora Elvira. A veces muchos padres en nuestro país, lastimosamente, confunden, ¿no? Que el hecho que nosotros seamos papás, piensan que castigar al niño, golpearlo, maltratarlo física o psicológicamente es parte de ese, ellos creen, ¿no? Es que es un derecho de repente golpearlo porque tienen ese poder ante un niño. Sin embargo, lastimosamente, llamamos acá una reflexión. El hecho que seamos padres no nos da derecho a golpear a nuestros hijos. Recuerden que maltratar a un niño físico o psicológicamente es penado. Y les comento un caso real de una señora que había golpeado a su hijo, doctora Elvira, que supuestamente a ella se le pasó la mano. El jovencito tenía 15 años, entonces la mamá estaba muy eufórica porque el niño no le hacía caso y la mamá le había metido un correazo. El niño llega al colegio y las tutoras también pueden, tutoras o las profesoras, pueden hacer las denuncias cuando detectan que hay un maltrato ante un alumno, ¿no? Entonces la profesora hizo una denuncia ante el Ministerio Público. Entonces la mamá pasó a tener una denuncia penal e inclusive le mandaron a terapia psicológica para las familias e incluso también tienen que pasar por la cámara Gesell para ver si es que esta conducta o este maltrato es repetitivo. Entonces, una reflexión acá a las personas que están presentes, el hecho que seamos papás no nos da derecho a golpear a nuestros hijos.
La mejor forma es conversar con ellos. Si no hay algo de repente que hay una relación en conflicto en nuestros hogares, es conversarlos, pero no maltratarlos, no golpearlos, porque eso incita a que los niños se vayan de casa, se fuguen de casa, porque es como una conducta repetitiva. A veces muchos papás, porque no estamos preparados para ser padres, aplicamos lo mismo, ¿no? Entonces, mi mamá tenía esa conducta, que ella fue criada a la antigua, y pensaba que golpear a los hijos estaba bien. Y entonces una vez yo le hice una pregunta, le digo, mamá, entonces, ¿pero por qué actúas así? Y ella me dice, mi mamá o mi papá me pegaban. Entonces, es como un ciclo vicioso, un ciclo repetitivo, y ahora es muy importante y me estoy contenta que al menos se está haciendo algo por los niños, para proteger a nuestros niños de los maltratos, hasta de sus propios padres, que deberían cuidar, resguardar, y como lo comentó la doctora Elvira, que el papá tiene la obligación, no solo es un derecho que tienes como padre, sino también una obligación de cuidar, de alimentarlo, de vestirlo, de ver por su bienestar. Y lastimosamente en nuestro país muchos niños son maltratados, ya sea inclusive son privados de lo más esencial que vendría a ser una pensión de alimentos dignos. E incluso hay niños que pasan a centros como de adopción. ¿Y por qué? Porque el papá lo maltrata, quien debe haber cuidado, quien debe proteger a su hijo lo maltrata. Entonces, perder a tu hijo para que otra familia la adopte, entonces, es un llamado a la reflexión. Ya cuando es una patria potestad ya más severo, cuando es extremo o por el delito que tú estés cometiendo o el abuso que estés haciendo, es definitivo. Ya no vas a poder recuperar a tu hijo. Entonces, es una reflexión para todos los que nos están escuchando. Conversen con sus hijos, es que hay algo que no se entiende en casa, no maltraten a sus hijos, por favor, porque si no van a ser denunciados penalmente. E incluso hay muchos papás que están siendo denunciados penalmente por el maltrato. Y lastimosamente mucha gente aplica, ¿no?, a lo antiguo. Sí, pero antes nos pegaban y la gente era profesional. No, eso es absurdo. Ya tenemos una mentalidad cerrada en decir que porque antes nos golpeaban o nos criaban a la antigua, la gente es profesional. Porque si eso fuera cierto, todo el mundo sería profesional. Entonces no habría de repente personas delinquiendo, no habría personas que estuvieran cometiendo diferentes delitos por esa mentalidad que tenemos, ¿no? De que antes la educación era mejor porque más golpe le metías a tus hijos, era mucho mejor. Eso es falso. Entonces, uno se criaba con esos traumas, que inclusive hay gente que ni puede superar, hay gente que tiene que pasar hasta por terapias psicológicas para poder de repente superar los traumas que los propios papás o los propios familiares te han causado. Eso sería todo mi reflexión. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Y no se olviden, por favor, de suscribirse a nuestro canal de YouTube Sabor con Demanda. Y también nos pueden seguir a través de las redes sociales, en TikTok, por ejemplo, Sabor con Demanda. Y el día de mañana vamos a estar con el doctor Jorge Rodríguez Manuel Sánchez, que nos va a tocar el tema de la tenencia. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Muy buenas noches con todos.